Yo creo que la iglesia transmite, enseña, y vamos a profundizar en todo esto, el Dios que ha conocido. Es decir, el Dios que tú conoces es el Dios que vas a enseñar. El Dios que un día recibiste, la fe que un día te transmitieron es la que vas a transmitir. Tú no vas a hablar de un Dios distinto al que tú conoces. No vas a hablar de un Dios distinto al que te han enseñado. Y por eso para mí es importante que siempre vayamos madurando, creciendo en nuestro entender de Dios, porque si no seguiremos hablando del mismo Dios durante los 30 o 40 años que estés en medio de la iglesia. No queremos olvidar, por supuesto, 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, no queremos olvidar de qué va la iglesia, de qué va esto, acerca de qué. Pues entendemos que esto se trata de Dios, de un Dios que es amor. Y la Escritura dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en paga, por nuestros pecados. Así que no se nos olvide la razón primera por la que Jesús es nuestro Salvador y nuestra fe, el perdón de tus pecados. Porque todos somos, no éramos, somos pecadores, necesitamos acercarnos al trono de la gracia del que decía la pastora para buscar qué oportuno socorro. Amén. De esto es lo que va esta fe y esta es la verdadera razón por la que hemos decidido recibir el señorío de Cristo. Ahora, ¿por qué esta fe y por qué el cristianismo a uno le suena a salvación, pero a otros le suena a condenación? Estamos hablando de la misma fe, estamos hablando de la misma creencia. ¿Hay diferentes mensajes? No, no hay diferentes mensajes. Lo que hay es un mensaje y diferentes maneras de recibirlo. No hay diferentes Dios, no hay diferente evangelio, pero sí hay diferentes respuestas de cada uno de nosotros a este mensaje. Y esa es la libertad con que el Señor nos ha hecho libres. Pero podemos leer 2 de Corintios 2 en adelante, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, luego dice, ¿quién es suficiente? Entendemos que solamente el Señor es suficiente. Amén. Así que esa es la razón por la que para unos, oír el Evangelio, oír hablar de Dios, es pensar en rescate, en esperanza, en descanso, en reposo. Pero para otros, por el contrario, habla de juicio, de condenación y de castigo. Porque no hemos recibido el Evangelio de la misma manera. Y es lo que también solemos compartir. Así que es olor de vida para quienes creyendo en Jesús reciben el perdón, la eternidad y la reconciliación. Y olor de muerte para quienes rechazando a Jesús permanecen en sus pecados y bajo la condenación. No todos recibimos el mensaje de la cruz de la misma manera. Lea conmigo esto. Quien ha experimentado el mensaje de Jesús como gracia, lo comparte con esperanza y compasión. Quien lo ha recibido desde el miedo, la culpa y la condenación, suele transmitirlo de la misma manera. ¿Cómo recibiste el Evangelio? ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Es salvación o es condenación? Cuando escuchas hablar de Jesús, ¿qué es? Hayas reposo, hayas consuelo, hayas esperanza o hayas razones para condenar a otros. ¿Qué es el mensaje para ti? Enseñamos lo que aprendemos y compartimos lo que entendemos. Lo que entiendes de Dios, eso es lo que hablas. Lo que has entendido, lo que te han enseñado, eso es lo que hablamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que hoy nosotros testificamos. Esto es lo que nosotros hoy proclamamos. No todos hemos experimentado a Dios de la misma manera ni en la misma profundidad. Y el apóstol en este pasaje nos hace ver que hay diferentes niveles en los que el mensaje te puede llegar y en los que la relación con Dios puede estar en un creyente o en otro. No es lo mismo oír, ver que contemplar, mucho menos palpar. Podemos oír sin comprender o ver sin apreciar. Hoy muchos que estamos aquí podemos decir hemos oído el mensaje de Jesús. Pero muchos menos podríamos decir hemos visto con nuestros ojos al Señor.
Ya quizás ninguno podría hablar de contemplar y seguramente nadie de palpar. Pero esto habla de una experiencia con el Señor Jesús que va mucho más allá de solamente haber leído un libro. Jesús se nos manifestará como la persona divina que es y dejará de ser solo un conocimiento o una religión. Esta es mi fe y es el deseo seguramente del Señor y de la iglesia, que nos podemos encontrar con este Jesús, que es mucho más que lo que sea que diga tu Biblia. Jesús es mucho más que lo que tú puedas interpretar en tu Biblia. Mucho más de lo que te puedan haber enseñado. Cuando escucho hablar acerca de Jesús a alguien, me doy cuenta si habla desde el conocimiento o desde la experiencia. Cuando tú escuchas hablar a alguien acerca de Dios, tú sabes si habla porque ha leído un libro o porque ha tenido un encuentro con Dios. No es lo mismo. Te podría hablar de cualquier rincón del mundo en el que nunca he estado. Eso es conocimiento. Pero la experiencia es lo que verdaderamente nos transforma. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira ese final, dice, la vida eterna que nos fue manifestada, dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero que medites en esto. Hay miles de religiones y de sectas que hablan de deidades, identidades y de espíritus. Pero solo una fe anuncia a aquel que estuvo con Dios. Y eso es el cristianismo. Amén. Solo tu fe y la mía transmite un mensaje de aquel que estuvo con Dios. El cristianismo no somos hombres especulando acerca de Dios. No somos hombres intentando opinar o suponer cosas acerca de Dios. El cristianismo es Dios hablando de Dios. Amén. Esto es diferente. No sé si podemos sacar provecho de todo esto. Sectas y religiones en donde los espíritus hablan a los hombres. Pero tú tienes una fe en la que Dios habla a los hombres. Amén. Y que podamos apreciar, no solamente entender, valorar, que Dios hable con nosotros es un privilegio. Amén. La interpretación del mensaje es importante. Amén. Lo que sea que Dios haya dicho no es para una interpretación personal, es para que puedas entender verdaderamente las razones por las que Jesús hoy está en medio nuestro. Todas las cosas, dice el apóstol Juan, dice por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aún la iglesia se pregunta si Jesús está en medio de la iglesia. Si Jesús está en medio de los hombres. Todavía nos hacemos esa pregunta. ¿Verdaderamente Jesús está donde 2 o 3 le invocan? ¿Verdaderamente Jesús está donde la iglesia se reúne? Yo creo que la pregunta debería cambiar por si tú o yo tenemos los ojos capaces de verle, el oído capaz de oírle, el corazón capaz de sentirle. Amén. La pregunta no es si Él está, es si tú puedes sentirle. Amén. Si Jesús no está en medio de la iglesia, nuestra fe es vana. Si Jesús no está en medio de tu oración o en tu secreto, como decía Adrián al principio, si yo clamo a Él y no viene, no ha resucitado. Sé que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo y no quiero compararla con esto. Pero la iglesia sabe que el Espíritu del Señor está en medio de este mundo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando citamos estos versículos solemos pensar en pasado, en estuvo, vivió, caminó. Y se nos olvida que todo esto también está pasando hoy en día. Este Jesús del que estamos hablando no pertenece a tu realidad ni a la mía. Mucho menos a nuestras condiciones. No tiene por qué estar
en medio nuestro, pero aún así ha decidido estar. Y es solamente por amor. Es difícil intentar asimilar todo esto porque la vida se nos complica, porque hay heridas, porque hay momentos desagradables, porque hay tantas cosas que nos hacen dudar, que nos afligen, que nos distraen. Pero Jesús está ahí para todo el que le busca, para todo el que le llama. Me sorprendieron las palabras de Adrián. Tú sabes dónde encontrarle. ¿Cómo nos encontramos después de tantos años, nosotros como iglesia, después de tantos años, diciendo el Señor se ha olvidado de mí? No le puedo sentir o no le veo. Si sabemos dónde encontrarle. Hoy, sin menospreciar la Escritura, pero creo que tenemos el libro más influyente de la historia de la humanidad en nuestras manos. Con diferencia, es un libro maravilloso. Pero comparado con Jesús es solamente un mapa. Jesús es el tesoro. Jesús es la razón. Entonces lo que amamos la Escritura y lo que reconocemos lo que es, no solamente por la fe y por el Dios que transmite, sino por lo que ha hecho a lo largo de la humanidad, que puedas entender que ese libro no se compara en nada con aquel de que habla. Así es. La iglesia tiene que volver a Jesús. Amén. La iglesia tiene que volver a aquel que verdaderamente es santo, puro y divino, y de quien el mundo nunca fue ni será digno. Así es. Quizás tú y yo tampoco somos dignos de él, seguramente. Pero tenemos la promesa de poder estar con él. Estoy convencido que no le merecemos, ni le mereceremos. Y aún así, él está ahí para cada día que tú le invocas. Es una hermosa fe. Estamos llenos de maldad. ¿Vio el video del principio? Amén. Si Dios quisiera la maldad, quitar la maldad del mundo, ¿qué tiene que hacer? Quitarnos a nosotros primero. Somos la raíz del mal. Y aún así tener un Salvador dulce, tierno, Amén. comprensivo. Ser cristiano es maravilloso, de verdad. Hay muchas religiones, pero no se comparan con esto. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, escuche, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra realidad no ha cambiado cuando nos relacionamos con la iglesia. Nuestras vidas han cambiado cuando hemos empezado a tener relación con el Hijo y con el Padre. La iglesia no puede desviar ni descuidar lo que verdaderamente le ha transformado, y es la relación con Dios. Tu secreto, cuidar ese tiempo, cultivar, avivar todo ese espacio que le dabas o que tenía Dios en su momento y que quizás se lo hemos quitado. Creo que no somos conscientes de la realidad en la que vivimos. Si tú ves tu vida, parece que vives una vida paralela a la del resto de las personas. Como si estuviéramos viviendo dentro de una burbuja. El bien de Dios al que nos hemos acostumbrado, hoy ya no lo apreciamos. Y pensamos que todo lo que tenemos le sucede o lo tiene cualquier persona. Pero la verdad es que estamos siendo aislados de muchísimas cosas inconscientemente. Y tenemos a un Dios que está guardando nuestra vida, guardando nuestra casa, guardando nuestros pensamientos, dándole forma a tu mañana. Estamos viviendo un montón de situaciones en las que solo el bien de Dios es capaz de transformarte. Y nosotros pensamos que somos uno más. Quiero citarte una escritura del libro de Job, donde Satanás habla acerca de este bien y le da forma, es decir, él lo explica de manera comprensible. Antes de esta escritura, la Biblia dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso de Dios y apartado del mal? A lo que Satanás responde con esto que vamos a leer aquí. Esto que está aquí es literalmente Satanás hablando. Dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Mira, el bien que Dios hace al hombre, hasta el diablo lo conoce. Me sorprende verlo testificar. Testificar como esta mañana, testificando a la iglesia que el hombre que se acerca a Dios, Dios le ha de prosperar. Nos hemos acostumbrado a sus beneficios. Quizás como una pregunta. ¿Hemos perdido la capacidad de reconocer y valorar lo que nos fue dado? La paz, la seguridad, el bien que hoy tienes, la esperanza de la que hoy hacemos alarde. Te hago una pregunta, ¿siempre la tuviste? Todo lo que hoy sabes que está en ti, que no está en el mundo, ¿siempre lo tuviste o te fue dado? Te fue dado. No olvides de dónde viene todo eso que hoy tienes. ¿Sabe? Hoy aborrecemos muchas cosas que en su tiempo amábamos. Muchas cosas que hicimos en el pasado de las que hoy nos avergonzamos, llegamos a aborrecerlas. Y no por una condición natural, porque Dios lo hizo en ti. Entonces, aún lo que hemos dejado de hacer también tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. El problema de olvidar lo que Dios hizo es que también olvidarás quién lo hizo. El día que tú creas que la vida que tienes te la mereces o que es fruto de tu integridad o tu relación con Dios, también olvidarás quién lo hizo. Y es aquí donde todo cambia. Porque ya no se trata de Dios, ahora se trata de mí. Podemos tener la fe correcta, el Dios correcto y seguir confiando en nosotros mismos. Para ir terminando, en Lucas capítulo 18 en adelante, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, dice la escritura, oraba consigo mismo. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Es decir, esa oración nunca salió del lugar donde él estaba. Diciendo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, el pecador, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estando lejos, no se atrevía a alzar su mirada, sino que se golpeaba el pecho diciendo, escuche la frase, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Sabe? Otras versiones dicen, solo este fue justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No sé cómo recibiste el mensaje de la cruz, no sé cómo te lo han enseñado y no sé lo que hoy representa Jesús y el Evangelio en tu corazón. Pero estoy convencido que Dios es y será siempre para quienes reconocen su condición de pecadores y de la necesidad de acercarse a un Dios que puede limpiarles. Porque reconozco lo que Jesús ha hecho en mí, siempre compartiré un evangelio de perdón, de reconciliación y un Dios de amor. Mira esta imagen que traigo ahora. ¿Cuál de las dos es usted? ¿La blanquita? Si yo le pongo fariseo y publicano, no se entiende. Pero si yo hablo de orgullo espiritual, que es aquel que se cree santo, limpio y puro y viene para que Dios lo use y bendiga toda la iglesia, ¿sabe cuál es usted? La blanquita. Que vea a todos con una necesidad de Dios. Todos son pecadores, todos necesitan lo que yo soy, lo que yo traigo y lo que yo sé. Eso es orgullo espiritual. Eso la Biblia le llama fariseo. Dice la escritura, leímos ahora, su oración es consigo mismo. Va delante de Dios para hablar de él. Y luego está el otro caso, la humildad.
que para mí es la que estamos llamados, en la que siempre miraré hacia adentro. Y mirando hacia adentro siempre voy a ver a los demás más blanquitos que yo. Porque si hay alguien a quien conozco es a mí. Prefiero mirarlos a todos, siempre mucho más santos, más puros y más dignos. Y acercarme a Dios, reconociendo que en mí hay maldad y que yo necesito ser limpiado. Así que cuando vayas delante de Dios, no enumeres tus obras, no te compares con otros para demostrar tu superioridad. Y por favor, nunca te creas justo. Por el contrario, reconoce que eres pecador, pide misericordia, como dice la Escritura, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y depende completamente de esa gracia que te puede limpiar y cambiar la vida. Nunca olvidemos que esto se trata de Jesús. Termino con estas frases. Conocer acerca de Jesús es importante, pero conocerlo personalmente transformará tu vida. Me gusta pensar en todo lo que Jesús padeció en esa cruz. Pero me gusta pensar porque sé que eso me afecta a mí. Que tiene una razón y es lo que todo eso que Él vivió puede hoy, más de 2000 años después, hacer en mi corazón y en mi mente. Creo que esta es la manera de acercarnos a Dios y es la manera correcta de compartir lo que Jesús es. Hablemos más de Dios y menos de nosotros, durante la oración y fuera de ella. Cuando te acerques a Dios, háblale de todo lo que Él es capaz de hacer en ti, de todo lo que esperas que Él haga. Y fuera de la oración, también habla de Dios. Habla de Dios a otros. Lo que conoces y lo que Dios ha hecho en ti es suficiente para cambiar otras vidas. Que el mensaje de la cruz sea para ti perdón, gracia, misericordia, sobre todo porque yo la necesito. ¿Sabe? Cuando yo hablo de misericordia, no es solamente que la quiero tener con los demás, es que quiero que Dios la tenga conmigo. Por eso reconozco que todos necesitamos misericordia. Amén. Y termino con esto: recibirlo, luego compartirlo. Si quieres hablar de Jesús, primero vas a tener que recibir lo que Jesús es. Si queremos hablar de Dios, vamos a recibir lo que Dios es. Y que tu mensaje sea siempre basado en el amor. Cristocéntrico, pero basado siempre en el amor de Dios. El Señor nos ha amado y nos sigue amando a pesar de nuestros errores. Que el corregirte, que el dar esos pasos que Dios demanda de ti, no sean una aflicción o una obligación, sean también por amor. Que por amor a Dios y a la obra podamos seguir esforzándonos por ser cada día mejores. Hoy el mensaje de la cruz está cerca de todos. A través de los móviles, a través de las redes. El mensaje de la cruz está a un clic de cualquiera de nosotros. Pero el transmitirlo y compartirlo con verdad, con amor, con dulzura, con misericordia, eso no está en cualquier lado. Todavía vemos mensajes que condenan, agresivos, que lejos de infundir pasión, infunden temor, miedo, culpa. El mensaje de la iglesia no puede señalar. Lo que ha marcado nuestras vidas es el testimonio de Jesús. Lo que marcará la vida de otros es tu testimonio y lo que Jesús ha hecho en ti. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.